busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Digno eres de gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Digno eres de gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Grande eres tú, maravillas haces tú, no hay otro como tú. No hay otro como tú, grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Gracias te doy, Dios, por las cosas que tú haces por mí. Y aunque yo nada merecí, tú mostraste tu amor por mí. Y las voces de 1.000.000 de ángeles podrán cantar mi gratitud. Lo que soy, lo que pudiera ser, todo te lo debo a ti. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que Él ha hecho en mí. Su sangre me ha limpiado, su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por su gran salvación. Quiero vivir, ese es mi anhelo, con mi vida poderte agradar. Si alcanzara triunfo alguno, toda la gloria sea para ti. Su sangre me ha limpiado, su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por su gran salvación. Gloria a Dios. Damos gracias. Carmen, Dios bendiga. Bendiciones, Ana María. Gracias por estar ahí. Una bendición poder compartir este tiempo. Nuevamente estamos acá en tiempo de bendecir, agradecidos al Señor por tantas cosas bonitas que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Estamos empezando una semana más de transmisión. Esta semana vamos a estar hoy, el jueves, y Dios mediante el sábado. Estos 3 días vamos a estar transmitiendo
a las 20 horas, tiempo de bendecir. Hemos empezado también con la actividad de la iglesia, gracias a Dios, gracias a los hermanos ahí de la iglesia Betel, que hemos comenzado con los cultos, lo hemos pasado al día sábado, para poder trabajar con los niños también. Así que bueno, vamos activando nuevamente las cosas para que vayan entrando en una normalidad. Pero vamos a seguir con los cultos virtuales, las prédicas, todo lo que tengamos a mano para predicar el Evangelio, para seguir en contacto. Así que agradecidos por cada uno de los que nos han acompañado en este tiempo y los que nos siguen día a día y nos alientan y nos animan. Y bueno, y ver la mano de Dios como viene obrando en el corazón de las personas es hermoso. Ver como hermanos que en plena pandemia han conseguido trabajo, inclusive hasta trabajo en blanco, que es cosa que difícil de decir en este tiempo, sin embargo, hermanos queridos que han logrado esa bendición y nada prevalecerá contra la iglesia de Jesucristo. La puerta del Hades, dice, no prevalecerá contra su iglesia. Así que confiemos en el Señor y sigamos adelante predicando este Evangelio de Jesucristo. Si usted tiene su Biblia a mano ahí, yo le invito a que vaya abriendo en el libro de Jeremías, en el capítulo 18. Algo de esto hemos hablado en esta semana en el Pan Diario. Y bueno, queremos compartir este mensaje. Así que vamos a orar al Señor. Padre, muchas gracias, Señor, porque podemos acercarnos a ti una vez más para buscar de tu auxilio, de tu ayuda, buscar de tu palabra, Señor, para que tu Espíritu Santo nos instruya, nos capacite, nos enseñe. Señor, necesitamos, cada día necesitamos de ti, como tantas veces hemos dicho, aún para respirar te necesitamos, Señor. Por eso, gracias por estar, Señor, pues gracias por ayudarnos, gracias por acompañarnos, gracias, Señor. Y ahora al abrir tu palabra, Señor, espero que tu Espíritu Santo, Señor, nos inspire, nos ayude a transmitir este mensaje que ya has puesto en mi mente, en mi corazón, Señor, que pueda ser leído por los hermanos en su espíritu, por la fe en el nombre del Hijo de Dios. Amén y amén. La fe del Hijo de Dios. Gloria a Dios. Eso es lo que nos ha sido dada cuando nosotros pensamos en este don precioso que es el don de la fe. Podemos estar horas y días hablando de él. Pero la fe es certeza, la fe es convicción. ¿De qué? De las cosas que esperamos, de las cosas que el Señor nos dice en su palabra. No solo es el Cristo histórico, porque muchas veces nos quedamos con el Cristo de la historia, ¿no? Y miramos al Cristo histórico, y no está mal, saber la historia del Cristo. Al contrario, como no está mal saber la historia de los profetas, la historia del Antiguo Testamento. En lo personal me encanta todo eso y lo sigo haciendo y seguir estudiando y seguir aprendiendo y siempre vamos descubriendo cosas preciosas que hay en la Biblia. Y justamente en esta tarde, esta noche, quiero que toquemos un tema cuando creemos que todo está perdido. A veces creemos que todo está perdido y que no hay vuelta atrás y que no se va a poder salir más de ahí, de esa situación. Y viene, ¿no?, la noche. ¿Quién no ha tenido una noche oscura? Yo levanto la mano. He tenido varias noches oscuras, pero una muy oscura. Y aún ahí, ¿no?,
descubrir que se cortó la señal. ¿Qué pasó acá? Un corte en la señal de internet. Decía que siempre hay una noche oscura en algún momento de la vida. Gracias a Dios a aquellos que no la hayan tenido. Puede darse el caso de personas que nunca hayan tenido una noche oscura. Pero el Señor Jesús nos advirtió de todas estas cosas. En el mundo tendréis aflicción, no temáis, porque yo he vencido al mundo. Y hay momentos donde parece que se nos cae toda la estantería, ¿no? Que de ahí ya no se va a salir. Y de eso quiero hablar precisamente. Unos días atrás hablábamos del tiempo, que todo tiene su tiempo. Y hablábamos de la eternidad, ¿no? Estos días en el Pan Diario he venido hablando de esto, de la eternidad. Y pareciera ser que cuando nosotros estamos viviendo acá en esta tierra no estamos en la eternidad, pero estamos en la eternidad. Y a ver cómo explicar esto. Ya lo he explicado en alguna oportunidad, pero en beneficio de aquellos que quizás no lo han escuchado nunca, podamos hacer un paréntesis acá. La palabra nos enseña que nuestras vidas, las vidas del ser humano, fueron creadas antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. Allá, en la eternidad pasada, en el comienzo de todas las cosas, Dios ya era y había un tiempo, un momento donde se iniciaron las cosas. Y hay una eternidad futura, hacia allá adelante. Todo es eternidad, porque Dios es eterno. Pero hoy hay un periodo, que es el que nosotros estamos viviendo acá en esta tierra, que está en esa línea de eternidad, pero que para nosotros es el tiempo. Unos viven 70, otros 80, otros un año, otros meses. El tiempo del hombre acá en la tierra es lo que nosotros tenemos conocido, es lo que vivimos cada día. Y en este tiempo que nosotros estamos acá en la tierra, tenemos que tomar decisiones en la vida para que ese propósito eterno que Dios tenía desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, se cumpla en nuestras vidas. Y en medio de todo esto Dios nos dio libre albedrío, o sea, nos dio la capacidad de poder decidir. Nos hizo seres con capacidad de decisión. Distinto a los ángeles. Distinto a los ángeles. De eso no vamos a hablar ahora de los ángeles. Otro día vamos a hablar de los ángeles y los demonios y todo eso. Pero distintos. Nosotros estamos en un tiempo, que es el que vivimos acá en esta tierra. Y es acá en este tiempo donde nosotros debemos alcanzar ese propósito para el cual fuimos creados. Y el apóstol Pablo lo menciona, lo denomina esto, el supremo llamamiento, alcanzar el supremo llamamiento. Por eso decía, prosigo a la meta, el supremo llamamiento. No es que ya lo haya alcanzado, dice, pero yo prosigo. ¿Y cuál es ese supremo llamamiento? Alcanzar el propósito de haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es lo que se frustró en ese comienzo de la humanidad cuando el hombre tomó la decisión que no tenía que tomar? Había que tomar una decisión. El árbol de la ciencia del bien y el mal, el árbol de la vida. De todo podemos comer menos de este. Comimos de este que no podíamos comer. Y ahí se echó todo a perder. Pero Dios
que insiste y cree en el hombre, porque esto es interesante, tener claro que Dios cree en el ser humano, porque cree en nosotros, porque Él sabe lo que ha creado. Él cuando termina de crear al ser humano y ve todo lo creado, dice que era bueno y bueno en gran manera, y descansó Dios de su obra, dice. Descansó en lo que había hecho. O sea que hay buena madera en el ser humano. Pero el pecado hizo que eso se pervirtiera, que eso se saliera del foco de la vida. ¿Por qué? Porque el hombre cuando pecó conoció la muerte. Esto ya lo hemos hablado muchas veces. Pero estamos dentro de esa gran eternidad. El tiempo está dentro de esa eternidad. Desde antes de la fundación del mundo y después, al final de los tiempos. Por eso dice el Señor, yo soy el principio y el fin, el alfa y el omega. Todo está en Él. Porque Él es Dios. El sentido de eternidad no tenemos muy claro nosotros, pero el ser humano lo anhela. Sabe que hay algo. Sabe que hay algo así. Ahí veo que está Pastor Jorge Gastón Bader. Dios te bendiga, querido. Cuando le hemos compartido muchísimas veces el alimento diario, no el pan diario que nosotros hacemos, sino el alimento diario. Bueno, ahí tenemos al autor del alimento diario, Pastor Bader. Dios bendiga. Decía, este tiempo de eternidad que nosotros estamos viviendo, acá en este tiempo, es donde debemos edificar y permitirle al Espíritu de Dios que regenere nuestro ser. Por eso que el que se encuentra con el Señor y le dice sí al Señor, ocurre un milagro. ¿Y cuál es ese el milagro? Es el milagro de la resurrección. La persona pasa de muerte a vida. Y el Espíritu Santo comienza una obra en nosotros. Ahora, ¿se puede echar a perder esa obra? Sí, se puede echar a perder. Ahora, ¿se puede regenerar de nuevo? Sí. Porque todo está en este libre albedrío que tenemos y en la decisión que tomemos. Siempre el hecho de la fe nos conecta con Dios. Siempre. La fe procede de Dios, de su Espíritu. Pero cuando la usamos y la usamos bien, esa fe vuelve a Dios. O sea, es una constante. Estamos conectados en el Espíritu. Por eso, cuando leemos esto que vamos a leer, vamos a entender alguna cosita. Por eso Jeremías, capítulo 18, dice así la palabra de Dios. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y aquí que el que trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía, se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así son ustedes en mi mano. Como el barro en la mano del alfarero, así somos nosotros en su mano. Y fíjese que constantemente está hablando que la vasija estaba en su mano. Cuando se rompió en su mano. Y él volvió como el alfarero, a amasar el barro.
y comenzó a hacer otra vasija. ¿Para qué? Para que sea una vasija excelente. Según su modelo. No según a mí me parece, yo interpreto que, yo me parece que. No, según su modelo. Siempre según su modelo. No podré yo hacer con ustedes esto, dice el Señor, si yo los he creado. ¿Cómo no voy a poder hacer esto? Dice el Señor. Y es interesante ver que nosotros muchas veces nos sentimos como esa vasija que se rompió. Y pareciera ser que la vasija que se rompió no tiene más oportunidad, que está destruida. Muchas veces nos sucede esto en la vida. Es una realidad. Y le sucede a personas hijas de Dios, que en algún momento tomaron una mala decisión y abrieron una puerta. Y por ahí, ¿no? Entró por esa puerta el carro del faraón destruyendo todo. Y pareciera ser que no hay más oportunidad. Ya está todo perdido. No está todo perdido. No está todo perdido, porque la vasija está en su mano. Es el tema que hay algo que activa esa obra de Dios en nosotros. Y tiene que ver con nuestra decisión de aceptar el mensaje que Él nos está dando. El mensaje de la nueva oportunidad. El mensaje del perdón de nuestros pecados. El mensaje de la resurrección y la vida. El mensaje de la regeneración por el Espíritu Santo. Para que esta vasija que se rompió en su mano por causa del pecado sea transformada nuevamente a su imagen y semejanza. Ese es el propósito eterno de Dios. Ese es el supremo llamamiento. ¿Para quién? Para todo ser humano. Por eso esta humanidad toda tiene asegurado el perdón de Dios en la bendita y multiforme gracia de Dios. Está asegurado el perdón para toda esta humanidad. Todos tienen una oportunidad. ¿Qué hay que hacer? Volverse a Dios. ¿Y qué es volverse a Dios? Es hacer uso de la primera palabra que predica Jesús cuando comienza a predicar. Es prioritaria esa palabra. Palabra que se quiere eliminar últimamente de los púlpitos. Que es arrepiéntete. Mirá de dónde has caído, dice el Señor. Y a veces nosotros creemos que porque contamos la historia del Cristo de la historia, porque sabemos mucha teología, porque todos los días, fíjense, hay todos los días una teología distinta, ¿no? Y aparecen teologías y no va a dejar de suceder así, sí, sigue sucediendo. Pero ¿esa es verdaderamente la salvación? Porque muchas de esas corrientes teológicas es para acomodar lo carnal a lo espiritual, ¿no? Y tratar de querer explicar algo que no se puede explicar desde la razón, porque se debe creer por la fe, para que tenga razón de ser. No se puede entender la eternidad desde la razón, porque la mente es finita. El don de Dios es eterno. Y nos ha sido dado para estar conectados con esa eternidad. Dios vino al hombre. La religión quiere llegar a Dios.
por los caminos que el hombre cree inventar para llegar. No, Dios vino al hombre. En su infinito amor, Dios se acercó al hombre y trajo el modelo de humanidad que Él había creado a su imagen y semejanza y nos lo puso en la escena de la historia para que tuviéramos el modelo, para que viéramos cuál es el camino, cuál es la verdad y cuál es la vida. Y ese es el mensaje bendito que nosotros llamamos mensaje de la salvación, que es mucho más que eso. Él nos ha sacado de muerte a vida. ¡Wow! ¡Qué milagro! Si usted quiere un milagro, ese es el milagro. Ese es el milagro. Ahora, ¿quién puede disfrutar de ese milagro? El que se anima a creerle al Señor. Porque es necesario que le creamos. Por eso que cuando Tomás quiere tocarlo a Jesús para creer, le dice Jesús, no seas incrédulo, solamente cree. No trates de razonar la voz, créeme. Tenés que creerme. Nada de lo que Dios haga en nuestras vidas o lo que Dios permita en nuestras vidas va a ser para destruirla, ¿no? Va a ser para moldear la vasija, para que esa vasija sea una vasija excelente. El próximo programa que hagamos vamos a hablar de los tipos de vasijas, de los que habla la Biblia, los vasos. Hay vasos de honra y vasos de deshonra, dice la palabra. Bueno, de eso vamos a hablar en el próximo programa. Tiene que ver con la vasija. Que la vasija somos nosotros, la iglesia. ¿Por qué le digo todo esto? Porque hay mucho dolor en este momento. Y estamos sumidos en un mundo que como nunca está levantando un aire de odio, de revancha, mire, porque los tiempos se acortan, el diablo sabe que le queda poco tiempo. Él sabe que le queda poco tiempo. Entonces las cosas que vamos a ver, las cosas que vamos a vivir, van a ir en aumento. Por eso no deje que se llene su corazón de odio por los mensajes políticos, no deje que su corazón se llene de odio por la desesperanza, no deje que su corazón se llene de odio por el que hace las cosas mal. Siempre ha existido eso, desde que el hombre pecó. Ese es el fruto al que el Señor Jesús nos dice, por sus frutos los conoceréis. Nosotros en la iglesia de Jesucristo hemos estado queriendo equivocadamente, con una visión inclusiva, hacernos semejantes al mundo para ser más inclusivos. Y hacemos la inclusión al revés, nos incluimos nosotros en su pecado. Cuando la cosa tiene que ser al revés, debemos incluirlos en el reino. Sí, hay que ser inclusivo. Yo estoy de acuerdo. Pero la manera, ¿cuál es la manera? La forma es la forma de Dios. Él vino al mundo a morir y resucitar para que tengamos una nueva oportunidad de volver a ser hechos a imagen y semejanza de Dios. No para que nosotros seamos captados por un testimonio de muerte, de guerra, de destrucción, de disolución, donde la familia no tiene valor, donde las cosas creadas no tienen valor. Le da lo mismo destruir que le da lo mismo,
porque el asunto es a destruir la obra de Dios. Ese es el espíritu del anticristo, mis hermanos, que se está levantando como nunca. Porque el tiempo le queda poco tiempo. Cada vez está más cercano. Mire lo que está pasando ahí en el Medio Oriente. Preste atención. Lea la Biblia. Mire lo que está pasando con las religiones. Hay un mensaje que hay que tener una única religión. Ese es el espíritu del anticristo. Donde va a haber un falso profeta que va a gobernar esa religión. Ese es el espíritu del falso profeta. Y si la iglesia se envuelve en ese mensaje, empieza a caminar hacia esa revelación. ¿Y cuál es el fin? El infierno. No nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar. El mensaje de este tiempo, todas las leyes que se están haciendo, preste atención, las leyes que están levantando las naciones, no solo acá en la Argentina, todas las leyes que están teñidas de una supuesta defensa de derechos humanos, apuntan a una cosa, que el hombre niegue a Dios. Donde el humanismo es lo importante. Porque el humanismo me pone en la condición de desobedecer a Dios, como era en el principio. Ese fue el comienzo de la cosa, que nos alejó de Dios, que nos cerró la puerta. El espíritu es el mismo. En pleno siglo XXI es el mismo espíritu del principio. No se deje engañar. No se deje engañar. Y no está todo terminado. La vasija puede ser reconstruida, regenerada, restaurada. ¿Qué es restaurar una cosa? Es volverla a su estado original. Cuando hablamos de restauración o renovación o regeneración o renuevo, de lo que estamos hablando es volver al ser humano a su estado original. Ese es el renuevo de Dios que tanto clamamos, el avivamiento que tanto clamamos. Es que se desate esta bendición de que el hombre sea transformado y regenerado a imagen y semejanza de Dios. Y no está en el mensaje del mundo ese mensaje. En el mundo es otro el mensaje. En el sistema del mundo es otro el mensaje. Yo debo aborrecer a Dios, yo debo negar a Dios, yo debo negar la familia, yo debo negar todo lo que Dios creó para tener inclusión en su territorio. Él me incluye ahí, no yo lo incluyo al revés. Nosotros somos luz del mundo, dice la palabra, sal de la tierra. ¿Para qué se usaba la sal? Se pagaban los salarios, por eso de ahí viene la palabra salario, de la sal. Era alimento para el hombre la sal, pero la sal también era heredera de esos tiempos, para que las cosas no se corrompieran. La sal de este mundo es la que evita que el hombre se siga corrompiendo. Y esa sal
Es el Espíritu Santo de Dios, que puede transformar las cosas a imagen y semejanza de Dios. No hay obra humana que pueda generar eso, mis hermanos. No hay discurso mundano que pueda transformar al ser humano a eso. No lo puede hacer. Ni lo podrá hacer. Está escrito en la palabra, Enójese con la Biblia, pero está escrito así. Y así está sucediendo. Y se seguirá cumpliendo. Usted lo interprete como lo quiere interpretar. Lo que está escrito se va a cumplir. Porque Dios ya nos advirtió de todas estas cosas. Entonces, dejemos que el Señor moldee la vasija. Que Él moldee la vasija. Que Él la restaure, que Él la sane, que Él la liberte. Que Él abra el camino. Y todo eso tiene que ver con la fe que nos ha sido dada. Fe que tenía Jesús para contactarse con el Padre. Vino y nos depositó su misma fe para que hagamos uso de ella. Jesús no vino a hacerse uno con el mundo, Él vino a salvar lo que se había perdido, a deshacer las obras del diablo. Eso me enseña la palabra, a menos que yo haya leído otra Biblia. En todas las Biblias dice eso. Pero hay que ver y interpretarlo. Hay cosas que no hay que interpretarlas, hermano, que son claritas. Son claritas. La maldad existe porque hay ausencia de Dios. Donde está Dios, la maldad murió. Donde hay ausencia de Dios, hay maldad. Donde hay ausencia de Dios, hay muerte. Porque Él es la vida. No hay mucho que interpretar ahí, O lo creo o no lo creo. Por eso aliéntese su corazón. Veo que se sumó Susi también. Dios te bendiga, Susi. Todo está escrito en su palabra. Gracias te doy, Dios, por las cosas que haces por mí. Y aunque yo nada merecí, tú mostraste tu amor por mí. Y las voces del millón de ángeles podrán cantar mi gratitud. Lo que soy, lo que pudiera ser, todo te lo debo a ti. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que Él ha hecho en mí. Su sangre me ha limpiado, su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por su gran salvación. Quiero vivir, ese es mi anhelo, con mi vida poderte agradar. Si alcanzará triunfo alguno, todo lo dejo a los pies de la cruz. Su sangre me ha limpiado, su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por su gran salvación. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria.
A Dios sea la gloria, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza sean dadas al Señor de la vida, al Señor del amor, al Señor de la gracia plena, al Señor que renueva nuestras fuerzas cada día, al Señor que nos dice yo te amo y siempre vas a tener nueva oportunidad conmigo, siempre que te vuelvas en fe. El Señor te va a rescatar, siempre. Pero hace falta una cosa, creerle. Hay que creerle. Para que el pasado que todos tenemos un pasado, no sea como un ancla que nos tire para abajo, sino que podamos ser libres de ahí, ¿no? Y levantarnos como el águila, ¿no? Que se renueva en su fuerza. A medida que más alto vuela, más fuerzas se regeneran en él. La Biblia nos da ejemplo de eso, nos habla de eso. Sean renovadas sus fuerzas. Y doy muchas gracias por sus oraciones, porque yo les había comentado que tenía que hacerme unos chequeos del corazón y demás. Bueno, me dio todo excelente. Todos los estudios me salieron bien. Por eso agradezco al Señor por las nuevas oportunidades que me da y agradezco al Señor por los benditos hermanos queridos que han estado orando por mí. Los bendigo a cada uno. Y damos gracias, ¿no? Que las fuerzas son renovadas, porque cuando uno se entera que está sano, ¿no? Es como que cobra fuerza. Sea bendito el Señor, sea exaltado el Señor. Hoy fui al cardiólogo y me dio esa noticia. Así que agradecido al Señor, eternamente agradecido. Que el Señor les bendiga. Bueno, Dios mediante, el jueves vamos a estar nuevamente a las 20 horas, continuando con este tema, ¿no? Vamos a ir al tema de las vasijas, ver qué habla la Biblia de las vasijas, de lo que nosotros somos, los tipos de vasijas que hay. Están reflejados en la historia de Israel. Dios habla de ello. Así que el Señor les bendiga, nos vemos Dios mediante el jueves. Gracias por estar.